capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Padre celestial, que tu palabra que ha sido leída, Señor, halle cabida en nuestros corazones. Háblanos por medio de ella. Dispón nuestros corazones y nuestros pensamientos para aprovechar tu palabra y que tu Espíritu, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas en forma particular, para nuestra bendición y para tu gloria. Dirígenos, rogamos tu bendita asistencia en esta hora y te lo pedimos por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Objeto de mi fe. Así he llamado el sermón para el día de hoy, basado en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero antes de ir a nuestro texto, por favor, permítanme ir a un pasaje en Hechos capítulo 8, los versículos 26 al 35. Hechos 8, 26 al 35. Voy a tardar solamente un minuto en leerlo, y le digo un minuto porque lo hice así y tardé un minuto, así que eso es lo que vamos a demorar. Preste atención, por favor. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Quiero que notes aquí que el ministro de Economía del reino de Etiopía leía sin entender. No era que no entendía por ser un analfabeto funcional. Eso es leer sin entender. Y es un problema acuciante en nuestro país, donde más del 44% de la población no entiende lo que lee. El funcionario de la reina de los etíopes no tenía ese problema. Más bien, leía una historia, pero intuía que se estaba perdiendo de algo. Una explicación a este problema lo da Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, donde dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
O sea, para entender las cosas de Dios se ha de contar con la asistencia divina. El intelecto y la alfabetización es necesaria, pero no es suficiente. Algo parecido al ministro etíope nos ocurre cuando leemos las historias de la Biblia solamente como historias. Como niño, aprendí muy temprano a leer y las historias de la Biblia me fascinaron. Así entraron en mi mente infantil personajes tales como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Josué, Gedeón y David. Para mí eran historias, bellas historias, donde debía imitar lo bueno que ellos hicieron y imitar lo bueno y evitar lo malo de sus acciones. Y esto fue reforzado por años de oír desde los púlpitos una predicación que narraba los hechos históricos solo como historias y a veces como una formación ético-moral. Es decir, haz esto, no hagas aquello. A eso se reducía toda la enseñanza. Pero la Biblia es mucho más que eso. Eso es lo que incomodaba a este funcionario etíope. Hay algo más en esta historia que me lo estoy perdiendo. ¿Qué es? La Biblia es mucho más que eso. Como escribe el doctor Edmund Clowney en la introducción de su libro El misterio revelado, él dice que es posible conocer las historias de la Biblia y, sin embargo, perderse la historia de la Biblia. La historia es la historia de Dios. Describe su obra para rescatar a rebeldes de su locura, culpa y ruina. Y en su operación de rescate, Dios siempre toma la iniciativa. Cuando el apóstol Pablo reflexiona sobre el drama de la obra salvadora de Dios, dice con asombro, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Leer sin entender es un problema serio, por la razón que sea. Ya seamos analfabetos funcionales o que no discernamos espiritualmente lo que leemos, nosotros necesitamos la asistencia divina. La tuvieron los caminantes de Maús, ¿recuerdas ahí en Lucas 24 del 25 al 32? Ellos tuvieron al mismo Señor explicándole los textos, desde Moisés, pasando por los salmos y los profetas, lo que decían acerca de Jesús. Y también los discípulos luego de la resurrección, en el mismo capítulo de 24 de Lucas, los versículos 44 y 45, donde el Señor, otra vez, y comenzando desde Moisés, les habló a ellos, les explicaba lo que de las Escrituras estaba escrito acerca del Cristo. El autor de Hebreos es un discípulo del Señor. Y como tal, él no quiere que sus destinatarios se queden solo con la idea de que lo que les propone sea que miren a estos hombres y mujeres de Dios como si eso bastara para correr la carrera de la fe. No. Estos hombres de Dios de Hebreos 11, fueron hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Y les hablan a ellos, a los hebreos y a nosotros, no desde las alturas de la gloria celestial, gloria que esperan recibir junto a nosotros, sino desde el terreno en que vivieron, lucharon y murieron sin alcanzar lo prometido, pero esperando
creyendo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. El autor les anima entonces, y él se incluye como uno con ellos. Nosotros también, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Este despojarse no es para algunos, es para todos, porque todos estamos metidos en esta carrera. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya les he dicho antes, les ha dicho el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 36, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Por qué paciencia? Porque esta es una carrera seria. Es la carrera de la vida. Es una carrera importante. Es la carrera. La palabra común para carrera es dromos. Es una palabra que identificamos fácilmente en nuestro idioma porque forma parte de algunas palabras en nuestro idioma como hipódromo, ¿cierto? Velódromo, canódromo. Ahí está la palabra dromo, la palabra común para carrera. Pero no es esta la palabra que usa el autor de Hebreos aquí. El término usado aquí es agón, de donde proviene nuestra palabra agonía. La agonía es la etapa final de la vida. Puede ser muy corta o durar meses. En este estado, todos los esfuerzos se concentran en lo importante, lo realmente importante. Se pierde el gusto por el lustre del mundo y su vanagloria. Y quienes son creyentes a veces manifiestan ansiedad porque verán a su rey. Las palabras ásperas quedan atrás y parecieran tener una comprensión y paciencia infinita. Intuyen que el tiempo que les queda es corto. ¿Ven la similitud? Dios nos puso en esta carrera y aquellos que son conscientes de esta nueva situación no tienen tiempo para las superficialidades. Ya el mundo con sus luces y destellos no los deslumbra. El carácter se torna más amable porque aprende en carne propia el perdón y la misericordia. Sabe que el tiempo vuela y que pronto comparecerá ante su Rey y Señor. ¿Cuándo será? No lo sabe, pero esto sí sabe con certeza. Estará para siempre con su Señor. La carrera de la fe se caracteriza entonces por el esfuerzo continuo. Es lo que vemos en los ejemplos de Hebreos 11. También vemos sufrimiento, y aunque el sufrimiento varía de uno a otro, con todo, todos ellos triunfaron. Todos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Todos. Ahora bien, el paso y el ritmo de cada corredor no es uniforme. No todos corren a la misma velocidad, ni tienen el mismo paso. No son ellos quienes eligen qué ritmo llevar. Es Dios quien establece el paso y el ritmo de cada cual, por lo que el objeto de la carrera es agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Dios nos hizo entrar por la puerta estrecha. Nos sacó del camino espacioso que lleva a la perdición, donde corríamos cuesta abajo, y nos puso en el camino de la santidad. Dice Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo, Dios mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bendito sea el Señor, que ha hecho provisión para nosotros, pobres y torpes criaturas. El autor de Hebreos, luego de nombrar a 16 corredores, presentar a otros tantos por su oficio y mencionar un número indefinido de campeones anónimos, no desea que sus lectores comiencen a admirar sus vidas y pongan sus ojos en ellos. No, hermanos, hay un blanco más elevado. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Ah, pero está Abraham, el padre de la fe. No, tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Ah, pero está Noé, un constructor paciente que por años trabajó. No, tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¡Qué exhortación más necesaria! Puestos los ojos en Jesús. Somos tan dados a distraernos. De hecho, muchos accidentes obedecen al factor humano y prima en la causalidad la distracción. El autor es consciente de ello y no desea que sus destinatarios se entretengan más de lo estrictamente necesario con la increíble lista de Hebreos 11. Ellos deben poner su vista en Jesús. Eclesiastés 1:8 nos dice una gran verdad: nunca se sacia el ojo de ver, pero nuestra mirada debe estar fija en Cristo. Cuando el demonio logra el mal en nuestra vida y hemos sucumbido a la tentación, ¿qué debemos hacer? Mira a Cristo. Cuando sufre la mordedura mortal y languideces con espasmo y ves que todo se hunde a tu alrededor, ¿qué es lo que debes hacer? Mira a Cristo. Números capítulo 21, versículos 8 y 9, leemos: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Juan 3:14, dice Jesús: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mirada no es una mirada casual, no es una mirada a la aventura, no, es una mirada intensa, una mirada continua, una mirada firme, una mirada en la cual con ella se nos va la vida. Isaías 45:22 dice el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bendito sea el Señor. Mirad a mí. El profeta Zacarías nos dice cómo vendrá el arrepentimiento en aquellos que antes fueron indolentes. Dice que Él derramará espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿No tienes seguridad de pertenecer a Cristo? Pues mira a Cristo. ¿Acaso dudas de que Dios ha hecho una obra en tu vida? Mira a Cristo. Esa mirada de fe, llena de angustiante súplica, es la que Dios oye. Señor, si quieres,
¿puedes limpiarme? ¿Puedes ver aquí la mirada suplicante del leproso? ¿Será una mirada casual o una mirada indiferente? ¿Verdad que no? Mateo 8:3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Esa es la experiencia inicial de todos quienes acudimos a Cristo. Y habiendo Cristo obrado en nuestra vida, ¿continuaremos por nuestra cuenta? No, hermanos, no. En la carrera de la fe es fácil apartar nuestros ojos y en vez de mirar al frente, miramos a la derecha o miramos a la izquierda. Y este desviar de la mirada termina distrayéndonos de la carrera. Pero esta distracción no es inocente. Vamos en nuestra carrera, corremos por nuestra pista y un corredor a nuestra derecha nos adelanta. Como apartamos los ojos de Jesús y lo ponemos en el corredor que nos adelantó, comenzamos a experimentar envidia y hasta llegamos a desear, ojalá se caiga. Cuánta maldad, ¿verdad? ¿Y cómo surgió? Por apartar la mirada de Cristo. Pero vamos a otra situación. Y somos nosotros los que pasamos a alguien a nuestra izquierda. Entonces vamos corriendo y a nuestra izquierda pasamos a alguien y nos quedamos mirándolo para atrás. Ponemos nuestra mirada en el que pasamos. Y haciendo eso, no solamente dejamos de prestar atención a nuestra carrera, sino que además nos felicitamos por ir tan bien. Y nos explicamos nuestra mayor velocidad. Es que yo me alimento mejor, dirá alguno. No, es que yo hago más ejercicio. Y así, otras por el estilo, explicando nuestro buen desempeño. No nos hemos dado cuenta y ya estamos llenos de orgullo. ¿Cómo pasó? Por apartar la mirada de Cristo. La envidia y el orgullo tienen ocasión de ser en nosotros cuando apartamos los ojos de Cristo. Ambos son pecados de los que debemos deshacernos si queremos correr la carrera y ser aprobados. ¿Cuántos hermanos por mirar a otros se desilusionan? ¿Y cuántos por mirarse a sí mismos se desaniman? ¿Verdad que sí? Hermano, qué exhortación. Óyela. Pon tus ojos en Cristo. Si miras a otros, te desilusionarás. Si te miras a ti mismo, te desanimarás. Pero si miras a Jesús, te gozarás con gozo grande y sin fin. Mira a Cristo. Dios no te dice que mires a los demás. Tampoco te dice que te mires a ti mismo exhaustivamente y ese producto de eso comienzas a lamentarte y comienzas a ver tanta mal que todavía hay. Dios no te ha mandado a eso. Míralo a Él. Mira a Cristo. ¿Qué razones nos da el autor sagrado para mirar a Jesús? Nos da 3 razones. En primer lugar, debemos mirar a Jesús
por su obra. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de nuestra salvación, nos dice en el capítulo 2, versículo 10. Él es quien ha entrado al santuario celestial como nuestro precursor, nos dice en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Él es quien ha abierto un camino nuevo y vivo para nosotros que nos lleva a este santuario, nos dice en el capítulo 10, versículo 20. Él es quien vive para siempre, para interceder por nosotros, nos dice en el capítulo 7, versículo 25. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Y puesto que Él fue perfeccionado mediante aflicciones, puede perfeccionar a los suyos, los socorre en las tentaciones y no se avergüenza de llamarnos hermanos y nos santifica. Por esto Pablo puede alentar a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, fija tus ojos en Cristo. Somos animados a poner nuestros ojos en Cristo Jesús por causa de su obra. Pero también debemos poner nuestros ojos en Él por causa de su resistencia. Y esta es la segunda razón. Debemos poner nuestros ojos en Cristo porque Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. En esta breve frase, el autor condensa el sufrimiento, pasión y muerte del Señor. Él soportó el sufrimiento y no hubo nadie con Él en su hora de dolor. Muchos podemos atestiguar que en nuestros pesares estos se han visto pasables porque tuvimos a alguien a nuestro lado. Jesús sufrió solo. Hasta el Padre le abandonó. Desde toda la eternidad hubo siempre armonía y comunión entre el Padre y el Hijo, excepto cuando el Hijo de Dios cargó con mis pecados. Mis pecados que Dios mismo cargó sobre sus hombros, al decir de Isaías 53:6, fueron la causa de que la ira de Dios se descargara sobre Él. Fueron mis pecados y tus pecados que le hicieron abominable a los ojos del Padre. Eso Él lo sufrió solo. El Padre lo abandonó. El sol se negó a brillar y la tierra se sumió en densas tinieblas mientras se sacudía en estertores de muerte. El autor de la vida moría sobre la infame cruz. Pero esa fue la hora final. Su sufrimiento comenzó desde el mismo momento en que es concebido en el vientre materno. El Dios inconmensurable, limitado al útero materno. El Creador, limitado a la criatura. Creció viendo la maldad. Su mente pura y brillante tuvo que comprender a mentes entenebrecidas. Sus emociones, sin trazas de pecado, debieron desplegarse en un mundo contaminado. Sirvió y enseñó a malagradecidos, a insolentes, a orgullosos, a soberbios, a maldicientes, mientras aquí y allá alguien tenía un leve vislumbre de ese ser humilde, amable y paciente, era más que un mero hombre.
Y cuando fue evidente que las señales que hacía obligaba a escuchar sus demandas, no lo oyeron, lo odiaron y conspiraron para matarle. ¿Cómo se desplegó el odio contra quien solo hizo el bien? Lo traicionaron y lo apresaron como a peligroso delincuente. Lo juzgaron con pruebas y testigos falsos, y aún así, quien tenía el poder de hacer justicia, condenó a quien él mismo reconoció como inocente. Fue torturado, insultado, burlado. Él, que había creado todo lo existente, y al fin había exclamado lleno de gozo: «Es todo bueno en gran manera». Él era vilipendiado y humillado por sus criaturas. Los pocos amigos que tenía huyeron. Sus seguidores desaparecieron, mientras se multiplicaban las hienas voraces intentando morder al Cordero de Dios. Fue llevado al Gólgota entre risas insolentes y burlas estridentes. Fue exhibido como un maldito a quien el cielo desprecia y la tierra rechaza. Y allí, entre dos malhechores, colgando en agonía y estertores de muerte, suplica, promete el paraíso al malhechor arrepentido, mientras suplica el perdón para la turba ignorante. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La tierra se avergüenza y cubre de sombras, y el sol parece huir de su órbita. No quiere mostrar la ignominia sufrida por su creador. La tierra se estremece de espanto y el padre abandona al hijo. Se oye el grito que traspasa los cielos: «Elí, Elí, lama sabactani». Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes cuál es la respuesta que el cielo envía? Fue por ti. Fue por ti. ¿Cómo entonces mirarás a otro? Hermanos, Él es el objeto de nuestra fe. Él debe ser el objeto de nuestra adoración. No hay otro como Él, ni en la tierra ni en el cielo, en el cual podamos creer y ser salvos. Isaías 53:11 dice: «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho». Y aquí el autor de Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Tú y yo, al rescatarnos y redimirnos, somos el gozo que tuvo el Señor al ir voluntariamente a la cruz. Ahora, mira la seguridad que nos da y la alegría que nos espera. Judas, versículos 24 y 25. «Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén». ¿A quién entonces has de mirar? ¿En quién pondrás tus ojos? Pon tus ojos en Cristo. Él resistió lo indecible para que tú pudieras llevar una vida deslumbrante y gloriosa y eterna. Finalmente,
La tercera razón que nos da el autor sagrado es la posición que tiene ahora nuestro Salvador. Dice nuestro texto que se sentó a la diestra de Dios. En pocas palabras, nos ha hablado de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión en gloria y majestad. Y es un tema que ya ha tocado de diferentes maneras. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, citando el Salmo 110 y hablando de la superioridad de Cristo por sobre los ángeles, dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Luego, hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo, en el capítulo 8, versículo 1, afirma, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Después, en el capítulo 10, versículo 12, hablando del sacrificio y ofrenda perfecta de Cristo por los pecados, luego de haber hecho el sacrificio, escribe, se ha sentado a la diestra de Dios. Finalmente, en nuestro texto escribe, como corolario del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice todo esto? Que Cristo no es un usurpador, no es como aquel que nos describe Isaías capítulo 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de los montes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. No, este fue derribado, mas Cristo fue exaltado. Uno es el príncipe de este siglo, el otro es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo ocupa ese lugar con toda propiedad y de eso dan abundante testimonio las Escrituras, comenzando por Cristo mismo cuando afirma en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta declaración será repetida con verdadera convicción por el mismo discípulo que un día lo negó. A él ahora se planta en su primer sermón y le dice en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con la misma valentía se planta frente al concilio judío y dice en el capítulo 5, versículos 30 y 31, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Este, que fue exaltado hasta lo sumo, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, no solo le da a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, sino que a ti y a mí, gentiles, nos da arrepentimiento para vida. Dice Hechos, capítulo 11, versículo 18, y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. No hay otro como Jesús. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Él te puede salvar. Mira a Jesús. Isaías 45:22 otra vez. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
habiendo puesto nuestra mirada en Cristo para nuestra salvación, perseveraremos sacando la mirada de Él. ¿Verdad que no? Eso sería una locura. Tal vez te encuentras atravesando por una situación donde no ves salida. Te sientes empantanado, el temor te invade y no sabes cómo ni por dónde avanzar. ¿Sabes qué? Si esa es tu situación, mira a Cristo. Mira a Cristo. Haz como el rey Josafat, ahí en Segunda de Crónicas capítulo 20. Él estaba rodeado de ejércitos enemigos y en desventaja numérica. Él sería aplastado. Pero junto con el temor, él humilló su rostro y se volvió a Dios, recordándole su grandeza y poder. Y en el versículo 12 del capítulo 20, Josafat exclama: oh Dios nuestro, en nosotros no hay fuerza, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ah, hermano, pongamos nuestros ojos en Cristo. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Desde allí no solo intercede por ti, sino que te asegura la ayuda divina para que termines la carrera con gozo y seas aprobado por Dios. Pon tus ojos en Cristo. Adoremos a nuestro Dios.